Sentí que algo estaba mal mucho antes de tener pruebas, pero nunca imaginé que la verdad iba a ser tan brutal. Durante meses me convencí de que estaba exagerando, de que mis dudas eran inseguridad disfrazada, hasta que una noche todo encajó de la peor forma posible. No fue una discusión, ni una confesión directa. Fue algo más frío, más silencioso, y mucho más devastador. Tengo 28 años y durante más de un año estuve con Clara, una mujer que, al menos al principio, parecía tenerlo todo. Era carismática, inteligente, de esas personas que llenan cualquier espacio con su energía. Me enamoré de su forma de ver la vida, de cómo podía hacerme reír incluso en días malos. Pero desde el inicio hubo una presencia constante que nunca logré ignorar del todo, su mejor amigo, Tomás. Nunca fui celoso. Siempre creí en la confianza como base de cualquier relación. Sabía que Clara y Tomás tenían años de amistad, una historia compartida, recuerdos que yo no formaba parte. Al principio lo acepté sin problema. Me decía que todos tenemos vínculos importantes. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no encajaban, pequeños detalles que se repetían hasta volverse imposibles de ignorar. No era solo que hablaran mucho, era cómo lo hacían. Los mensajes a cualquier hora del día, los apodos cariñosos que no sonaban a simples amigos, las videollamadas a medianoche. Recuerdo despertarme una vez y verla riéndose en voz baja con el teléfono, como si compartieran un mundo aparte al que yo no tenía acceso. Cuando le pregunté, lo minimizó. Es solo Tomás, decía. Siempre era solo Tomás. Pero solo Tomás era el motivo por el que cancelaba planes conmigo sin pensarlo. Era la razón por la que nuestras citas quedaban en segundo plano. Era la persona por la que Clara cambiaba de humor en segundos, pasando de estar conmigo a emocionarse por verlo a él. Empecé a sentirme como un invitado en mi propia relación, como si estuviera ocupando un lugar que en realidad nunca fue mío. Intenté hablarlo muchas veces. Siempre desde la calma, cuidando mis palabras para no parecer controlador. Pero cada conversación terminaba igual. Yo era el que exageraba, el que veía problemas donde no los había. Poco a poco, empecé a dudar de mí mismo. Tal vez si era inseguro. Tal vez estaba arruinando algo bueno por mis propios miedos. Hasta que llegó el punto de quiebre. Habíamos planeado un viaje por nuestro aniversario. Algo sencillo, pero importante para mí. Era una oportunidad para reconectar, para sentir que realmente éramos una pareja. Pero unos días antes, Clara me dijo que Tomás había conseguido entradas para un concierto y que quería ir con él. Luego soltó la frase que lo cambió todo. ¿Podemos mover nuestro viaje? En ese momento entendí algo que había estado evitando aceptar. No era una cuestión de percepción. Era una cuestión de prioridades. Y yo no estaba en la cima de esa lista. La discusión que siguió fue larga, desgastante, llena de reproches contenidos. Por primera vez le puse límites claros. No le pedí que sacara a Tomás de su vida, solo que dejara de ponerlo por encima de nuestra relación. Pero su respuesta fue como un golpe directo al pecho. Me dijo que estaba siendo tóxico, que incluso Tomás pensaba lo mismo. Ahí supe que ya no éramos dos en esa conversación, nunca lo fuimos. Aún así, le di una última oportunidad. Un ultimátum que no quería dar, pero que necesitaba. O encontrábamos un equilibrio, o todo se acababa. Pasaron un par de días en silencio hasta que apareció en mi puerta. Estaba diferente, nerviosa, vulnerable. Me dijo que había cancelado el concierto, que había entendido lo que yo sentía, que quería arreglar las cosas. Por un momento quise creerle. De verdad lo hice. Esa noche hablamos como hacía tiempo no lo hacíamos, sin defensas, sin evasivas. Y entonces soltó algo que cambió completamente el panorama. Estaba embarazada. La noticia me dejó en shock. No lo esperábamos, nunca lo habíamos planeado. Pero en medio de la confusión, también sentí algo parecido a esperanza. Pensé que tal vez esto podía unirnos, obligarnos a construir algo más sólido. Pasamos horas hablando del futuro, imaginando escenarios, intentando adaptarnos a esa nueva realidad. Pero incluso en ese momento, había algo que no terminaba de encajar. Tomás desapareció. El mismo tipo que no dejaba de escribirle, de llamarla, de buscarla constantemente, simplemente dejó de existir. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Y Clara no parecía afectada por eso. Era una calma extraña, casi forzada. Cuando le pregunté, dijo que él estaba dándonos espacio. No le creí. La duda empezó como un susurro en mi cabeza, pero pronto se convirtió en un ruido constante. Demasiadas coincidencias.
Demasiados silencios. Demasiadas cosas que no cuadraban. Hasta que una noche encontré su teléfono sobre la mesa. No soy de revisar cosas ajenas. Nunca lo fui. Pero esa vez algo dentro de mí ya sabía que la verdad estaba ahí. Abrí la conversación con Tomás, y lo que encontré me dejó sin aire. Él la había bloqueado. Seguí revisando hacia atrás, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, hasta que llegué a los mensajes que explicaban todo. Clara le había contado del embarazo antes que a mí. Y no solo eso. No sabía de quién era el bebé. Tomás entró en pánico, le dijo que no estaba preparado, que debía abortar, y luego desapareció. En ese instante, todas mis dudas se convirtieron en certeza. No era inseguridad. No era imaginación. Era traición. La enfrenté al día siguiente. No hizo falta levantar la voz. Le mostré el teléfono y su expresión lo dijo todo antes de que pudiera hablar. Se derrumbó, intentó explicarse, dijo que tenía miedo, que no sabía cómo decírmelo. Pero ya no importaba. Lo único que necesitaba saber era la verdad final. Le pedí una prueba de paternidad. Los días de espera fueron un infierno silencioso. Parte de mí aún quería equivocarse, aún quería que todo fuera un malentendido. Pero cuando llegaron los resultados, no hubo sorpresa. Solo confirmación. El bebé no era mío. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No fue rabia. Fue algo más frío, más profundo. La certeza de que ya no había nada que salvar. Todo lo que creía tener con ella, nunca fue real del todo. Cuando me pidió otra oportunidad, cuando lloró diciendo que podíamos superarlo, ya no sentí nada que me hiciera dudar. Solo cansancio. Solo claridad. Me fui, y mientras cerraba esa puerta, entendí algo que me habría ahorrado mucho dolor si lo hubiera visto antes. A veces no eres el villano que intentan pintarte. A veces solo eres la persona que se atrevió a ver la verdad, aunque doliera demasiado. No volví a mirar atrás cuando salí de ese departamento, pero eso no significa que realmente me haya ido. Hay cosas que se quedan pegadas a uno, como una especie de eco que no se apaga aunque cambies de lugar. Esa noche caminé sin rumbo durante horas, con la mente completamente saturada, repitiendo cada escena, cada palabra, cada momento en el que elegí confiar. Me dolía, sí, pero lo que más me perturbaba era darme cuenta de que, en el fondo, todo había estado ahí desde el principio, y yo simplemente decidí no verlo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Clara no me escribió, no me llamó. Nada. Como si de repente hubiera aceptado el final sin luchar más. Eso debería haberme dado paz, pero no lo hizo. Al contrario, me dejó con una sensación incómoda, como si algo más estuviera pasando fuera de mi vista. Porque Clara no era de rendirse así de fácil. No después de todo lo que había intentado justificar antes. Intenté retomar mi rutina, distraerme con el trabajo, con amigos, con cualquier cosa que evitara que mi cabeza volviera a ese lugar. Pero cada vez que me quedaba solo, el pensamiento regresaba con más fuerza. No era solo la traición, era la forma en la que todo había encajado. Como si yo hubiera sido parte de algo que nunca entendí del todo. Y esa sensación, esa era la que no me dejaba dormir. Una noche, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Me quedé mirándolo unos segundos antes de contestar, con esa intuición rara que aparece justo antes de que algo no salga bien. Al otro lado, silencio. Solo respiración. Pensé en colgar, pero entonces escuché una voz que reconocí al instante. Tomás. No dijo mi nombre. No se presentó. Solo habló, como si llevara tiempo ensayando lo que iba a decir. Sé que ya sabes la verdad, o al menos parte de ella. Sentí como el cuerpo se me tensaba sin darme cuenta. No respondí. Dejé que siguiera. Clara no te contó todo. Y yo tampoco iba a hacerlo, pero esto ya se salió de control. Hubo una pausa incómoda. De esas que pesan más que cualquier palabra. Ese bebé, puede que no sea mío tampoco. No supe qué decir. No porque no entendiera las palabras, sino porque mi mente se negó a procesarlas en ese momento. Era como si alguien acabara de mover el suelo bajo mis pies otra vez, justo cuando pensaba que ya no quedaba nada más por derrumbar. ¿Qué estás diciendo? Logré soltar finalmente, con la voz más fría de lo que esperaba. Escuché cómo exhalaba al otro lado, nervioso. Estoy diciendo que Clara no solo estaba conmigo. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más tenso, como si todo el aire desapareciera de golpe.
Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos un segundo, intentando ordenar algo que ya no tenía forma. Pero Tomás no había terminado. Hay cosas que no sabes. Cosas que ella te ocultó a los dos. Algo en su tono no sonaba a culpa, sonaba a miedo. Y eso fue lo que realmente me inquietó. Sentí como algo dentro de mí se quebraba otra vez, pero de una forma distinta, más profunda, más fría. Ya no era solo dolor o rabia, era una especie de vacío lúcido que empezaba a conectar piezas que antes ni siquiera sabía que existían. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí mientras trataba de asimilar lo que acababa de decirme, pero en el fondo sabía que esa llamada no era casualidad. Tomás no me estaba buscando por arrepentimiento. Me estaba buscando porque también estaba perdido. Le pedí que hablara claro. No con rodeos, no con medias verdades. Y entonces empezó a soltar todo, como si llevara días, semanas, esperando poder decirlo en voz alta. Me contó que lo suyo con Clara no había sido un error aislado, que no fue una sola vez como ella intentó hacer parecer. Habían cruzado ese límite varias veces, siempre en momentos en los que ella decía estar confundida, en los que supuestamente nuestra relación no iba bien. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mencionó a una tercera persona. Al principio pensé que lo había entendido mal, que mi cabeza estaba distorsionando las palabras. Pero no. Había otro. Alguien más, alguien que ni siquiera formaba parte de mi radar, alguien de su trabajo según dijo. Y en ese momento todo adquirió una dimensión completamente distinta. Ya no era una traición impulsiva ni un error emocional. Era una cadena de decisiones, una doble vida sostenida en el tiempo, una versión de Clara que nunca conocí y que, siendo honesto conmigo mismo, probablemente nunca quise ver. Colgué la llamada sin despedirme. No porque no quisiera seguir escuchando, sino porque ya era demasiado. Sentía que si escuchaba una palabra más, algo dentro de mí iba a romperse de una forma que no podría recomponer. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando la nada, sintiendo como todo lo que creía sólido se deshacía en cuestión de minutos. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Había algo dentro de mí que necesitaba mantenerse despierto, como si cerrar los ojos significara permitir que todo eso se volviera real del todo. Y no estaba listo para eso. No todavía. A la mañana siguiente tomé una decisión que no tenía planeada. No la llamé. No le escribí. Fui directamente a su departamento. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió en una fracción de segundo. No fue sorpresa. Fue miedo. Y eso me confirmó que, en el fondo, ya sabía por qué estaba ahí. Entré sin decir nada. El ambiente se sentía distinto, pesado, como si las paredes hubieran escuchado demasiado en los últimos días. Clara empezó a hablar, a decir que podíamos arreglarlo, que había estado pensando, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero no la escuchaba. No de verdad. Solo veía sus labios moverse mientras en mi cabeza se repetían las palabras de Tomás una y otra vez. Cuando por fin hablé, lo hice despacio, midiendo cada palabra como si fueran a definir el resto de mi vida. ¿Cuántos eran? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Bajó la mirada, y en ese gesto entendí que ya no había nada que rescatar. Intentó decir algo, justificar, explicar, pero ya no había espacio para eso. No después de todo. Le pregunté directamente si el bebé podía ser de otro. No respondió con palabras. Solo lloró. Y esa fue la confirmación final que necesitaba. En ese momento no sentí ira. No grité. No hice una escena. Fue algo mucho más inquietante que eso. Sentí una calma absoluta. Como si todo el caos de los últimos meses se hubiera ordenado de golpe en una única verdad imposible de ignorar. No la insulté. No le pedí explicaciones. Solo le dije que esto iba más allá de una infidelidad. Que lo que había hecho no era solo romper una relación, sino destruir la confianza de una forma que no tiene reparación. Y que, por primera vez desde que la conocí, la estaba viendo tal como era, no como yo había querido imaginarla. Antes de irme, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Tenía miedo de quedarme sola. La miré unos segundos. No con odio. No con desprecio. Solo con una claridad que nunca había tenido antes. Y al final te quedaste sin nadie. Cerré la puerta sin mirar atrás. Pasaron semanas. Luego meses. Y aunque la herida no desaparece de un día para otro, hay algo que sí cambió de forma irreversible dentro de mí. Dejé de cuestionarme,
de buscar en qué fallé, de intentar entender lo que nunca fue honesto desde el principio. Empecé a ver con otros ojos todo lo que antes justificaba, todo lo que ignoraba por no enfrentar lo evidente. Porque la verdad es que uno no solo es engañado por otros. A veces también se engaña a sí mismo. Perdí una relación, sí. Perdí tiempo, energía, confianza. Pero también perdí algo más, la versión de mí que estaba dispuesto a aceptar menos de lo que merecía. Y aunque suene duro, eso fue lo único que valió la pena perder. Hoy no sé qué fue de Clara, ni de ese bebé, ni de los otros nombres que quedaron flotando en esa historia. Y honestamente, ya no me importa. Porque hay cosas que no necesitan un cierre perfecto para poder dejarse atrás. Solo necesitan que uno tenga el valor de no volver. Y si llegaste hasta aquí, escuchando todo esto, quizá no es casualidad. Tal vez tú también estás dudando de algo, de alguien, o de ti mismo. Si es así, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar, o si alguna vez sentiste que algo no encajaba pero decidiste ignorarlo. Y si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea incomodidad, considera suscribirte. No por mí, sino porque a veces escuchar la verdad de otros te ayuda a enfrentar la tuya.